Oye, ¿ya acabaste? ¿Qué? Oye, ya sé que están bonitos los cuadros, pero tenemos que iniciar la entrevista. Ajá. ¡Ya! ¡Apúrale! Ay, ya está bien, ya voy. Ya. ¿En serio? ¿No me haces pasar vergüenzas? Ya. Comienza. Ok. Hola, chicotecos. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí tenemos la conversación con la pintora y escritora Sheila Dorantes. ¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantada de que estén aquí, honrada con esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo. Bueno, tengo entendido que naciste el 1 de noviembre de 1934, pero hay una anécdota curiosa en ese aspecto, ¿no es así? Pues sí, nací en Veracruz por accidente, pero yo soy tabasqueña realmente, yo me siento tabasqueña totalmente. ¿Y por qué por accidente? Pues mi mamá, a punto de que yo naciera, fue a visitar a mi papá, y le faltaba como un mes, se suponía, y allá la sorprendí, y nací en Veracruz, en Agua Dulce. Se adelantó. Ah, pero pues toda su vida aquí en Tabasco. Sí. Ah, creo que luego le dicen veracruzana, ¿verdad? A veces me dicen que soy veracruzana porque mi acta de nacimiento dice así. Tengo entendido que usted en su trayectoria tiene aproximadamente 200 cuadros distribuidos de diferentes maneras, 15 vendidos y los demás distribuidos con su familia. Pero no inició estudiando pintura, tengo entendido que inició estudiando literatura. ¿Nos puede platicar cómo estuvo ese aspecto de su vida? Bueno, como a los 40 años empecé a ir a los talleres literarios y resulta que estuve año y medio, el primer taller. ¿En dónde eran? En el Instituto Juárez, y era Fernando Nieto Cadena el que nos daba la dirección. ¡Ay, Fernando Nieto! ¡Ay, miren qué pequeño es el mundo! O mejor dicho, Villahermosa. Perdón, continúe. No, pero después mi esposo vio que eran muchos hombres y 2 o 3 mujeres y se enojó y me dijo que lo dejara porque no le gustaba que yo estuviera ahí. ¡Ay, qué mal! Y me dijo que o el taller o el divorcio, y pues me tuve que retirar de los talleres. Pero, o sea, año y medio, sí avanzó, sí escribió. Sí, estuve un año y medio, pues ahí le seguí yo solita aquí en casa. Luego más adelante empecé a pintar, y cuando mi esposo me volvió a decir que dejara la pintura o me costaba el divorcio, pues se lo acepté y le puse la demanda de divorcio al otro día. O sea, le salió otra vez con que o la pintura o el divorcio. ¿Y usted sí. qué le dijo? No lo puedo decir. Ok, chocotecos, recuerden que somos una empresa respetable y por consiguiente no vamos a pasar lo que le dijo, pero el caso es que no renunció a la pintura. No, entonces cuando yo le puse la demanda de divorcio, pues ya aceptó que yo podía ir a pintar, y ya entonces volví a empezar a ir a los talleres literarios, y así poquito a poco me fui volviendo a establecer en lo que yo quería ir a hacer. De hecho, en la plática que tuvimos, prácticamente a los 52 años inició el taller de pintura, pero primero, bueno, un vínculo muy bonito con su mamá porque inició llevándola, Sí, ¿no? mi mamá dijo que siempre había querido aprender a pintar y que por favor yo la llevara. Ella tenía 72 años y dije, bueno, pues no me cuesta nada llevarla. La estuve llevando como 8 o 15 días a clase, pero luego me dio flojera ir y venir, y me quedé ya con ella hasta que terminara la clase, y ahí me enganché yo también. Ese fue el inicio de mi carrera. Prácticamente mi mamá me llevó de la mano. Ay, Dios, qué bonito. ¿Y dónde inició a estudiar pintura? Estuvimos en el Ateneo de Pemex, que estaba aquí junto al Parque de la Venta. Ah, de aquí del Parque Museo de la Venta. Sí, ahí estaba. Pero luego lo quitaron como al año y medio más o menos, y nos fuimos a estudiar a la Casa de Artes Gorostiza, de Gorostiza. Ah, ahí en la zona de Sicom. Ahí hice 4 años de pintura.
con la maestra Norma Pirrón de Piedra. Oh, ¿y cuánto tiempo estuvo estudiando la carrera de pintura? 4 años, son 4 años de la carrera. 4 años estudiando pintura. Además, después de eso, nos dio 2 años más, particularmente en la casa de doña Vitola Galán. Ella nos ofreció su casa, la parte de arriba de su casa, para tener un taller de pintura, porque ella también pinta. Vitola Galán, Vitola otra Galán de pintora. Cruces, sí. Mexicana, supongo. Una señora de Tabasco, de aquí, lindísima. Miren lo que estoy aprendiendo, chacotecos. Vitola Galán, otra pintora tabasqueña. Sí, muchas mujeres empezamos ahí a pintar. O sea, le seguimos ahí en su casa y vinieron otros maestros. Nos dio también Alejandro Campos, nos dio un curso pequeño y algunos maestros más fueron a darnos clases. Obviamente la pintura requiere varias técnicas. ¿Cuáles fueron las técnicas que más le gustaron? ¿O con las que usted...? Bueno, en la clase nos dieron todas las técnicas que había, impresionista, cubista, de todas las pinturas, de todos los estilos, teníamos que hacer la clase. Pues ya después cada quien eligió. Yo, por ejemplo, me dieron acuarela, pero no se me da la acuarela a mí. Yo me quedé con el óleo y las sanguinas, que son las más o menos que manejo bien. Óleo y sanguina. Y sanguina. El óleo, si nos puede hablar en qué consiste. Bueno, el óleo es la pintura de aceite que se saca del tubito, se pone en la paleta y se utiliza con un poquito de aceite del aceite adecuado para la pintura. Y ahí se mezclan los colores. Y la sanguina son gises. Okay. Las sanguinas son gises, café claro, café oscuro, negro y blanco. Y con eso se hacen las pinturas de sanguina. Ok, estoy aprendiendo. Y estas fueron las 2 técnicas en las cuales se desarrolló. Que yo me siento bien. También hicimos ¿cómo se llama? Los gises. ¿Pastel? Las pasteles y todo eso. Pero bueno, yo elegí eso porque es lo que más me siento a gusto de hacerlo. En sus cuadros, ¿qué es lo que le gusta plasmar? Generalmente pinto personas, me llama la atención. Los paisajes me gustan, pero siento que valen más si tienen una persona, aunque sea chiquita, por ahí. Ese es un defecto mío, pero bueno, así. Ay, no tiene por qué ser defecto. De hecho, hemos admirado algunos de sus cuadros que se encuentran aquí en su casa y la verdad que son hermosos, y vemos que le gusta mucho enfocarse en resaltar cuestiones mexicanas, sí, tradicionales. ¿Cómo nos puede hablar un poco al respecto? Bueno, siendo mi esposo español, había en mis hijos, yo siempre quise que ellos no olvidaran que lo mexicano tiene también mucho valor. Entonces, por ahí voy siempre poniendo cosas mexicanas para que ellos no perdieran nunca su identidad. Y usted siempre se sentía como vinculada, ¿no? A su país, a su tradición, supuesto, y a todos esos aspectos. Jamás acepté que lo español era mejor que lo mexicano, pero tampoco menos. Siempre he aceptado que debemos mucho a la cultura española y tenemos que estar agradecidos de la simbiosis que se hizo entre mexicanos y españoles. Okay. Nosotros somos la flor que le salió a la conquista y no tenemos por qué no dejar de poner aroma en el mundo. Ay, esa Dios. Es mi creencia. De hecho, tengo entendido que su esposo, Antonio Monterde Lardiez, se sentía mexicano, le gustaba mucho México. Cantaba, yo soy mexicano. Ay, Dios. No podía decir mexicano, decía mexicano. Pero bueno, él era mexicano. ¿Cuántos años de casado? Estuvimos 48 años casados, pero a veces yo hubiera querido que nos fuéramos a vivir a España. Me encantaba España, pero él dijo que no, que su tierra era México. Ay. Su tierra era México, se enamoró de México. Se enamoró de usted. A través de usted se enamoró de México. Sí, mi marido me quiso mucho, no puedo decir otra cosa. Me dio siempre mi lugar
Y pues él no quería ir a España si no iba yo. Ay, qué Yo decía, vete a ver a tu familia, disfruta. No, si no vas, pues no voy. ¿No? Cuántas vivencias, cuántos recuerdos Sí. y todo plasmado. Bueno, también nos comentó, ahora sí que durante su carrera, que tuvo la oportunidad de publicar, bueno, regresó a los talleres literarios a los 60 años, ¿no es así? Más o menos. Aproximadamente. Más o menos, sí. ¿Y cuándo vio su primer libro publicado? A los 72. A los 72 años, que fue La princesa de la luna. Aquí está. De hecho, tengo entendido que hay una anécdota muy curiosa para que se hubiera publicado La princesa de la luna, ¿verdad? Gracias a una amiga suya. Sí. Nos podría platicar, está buenísima, ¿eh? Todo me da no sé qué, porque es una cosa un poco privada, pero no quisiera comprometer nombres, ¿no? Uh-huh. Sí, una amiga fue a exigir que me publicaran, puesto que ella había leído la novela y le parecía que estaba adecuada para publicarla, y me hicieron el favor de publicarla. Sí tardó un poco en que sus obras pudieran salir a la luz. Uf, imagínate, empecé a escribir hace 20 años y apenas hace como 6 empecé a publicar. Sí, pero hace 20 años pues fue por la situación que platicó con su esposo, pero ya cuando retomó los talleres literarios y presentó obras para ser publicadas... No me publicaba nadie, no me publicaba. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿O cuál cree usted que era? No sé, yo nunca me valí de palanca ni de que alguien me echara la mano, no, yo nomás. Cuando se pudo, se pudo. O sea, usted había convocatorias, o sea, tocó las puertas adecuadas, normales, y no se daba la oportunidad. Pasaban los años y decían, sí, ya mero, a ver si el año que viene. Nunca se podía. Hasta que ese angelito que le envió Dios a través de su amiga se movió y logró que las personas adecuadas lo publicaran La princesa de la luna. Háblanos del poemario El Ser. ¿Cómo surgió esta segunda publicación que tengo entendido fue particular? Sí, esa la publiqué yo por mi cuenta, porque resulta que casi no quieren publicar nada que hable de Dios. En las cosas del gobierno no publican nada que hable de Dios. Y yo soy mocha, entonces yo casi siempre hablo de Dios. Entonces lo publiqué por mi cuenta y lo obsequié en mi cumpleaños, en mi fiesta de cumpleaños la obsequié. ¿En qué cumpleaños fue? Los 80. Número 80. Hace año y medio, sí. Pero, por ejemplo, estos poemas los tenía desde hace, ¿cuántos años? Yo escribo hace más de 25, 30 años estoy escribiendo. O sea, hace bastante, Cuando pero empecé los apenas talleres. hasta ahorita están Casi empezando. 40 años que estoy escribiendo. Digo que tengo como 6 o 7 libros todavía en la computadora. A ver si me da tiempo. De hecho, parte de la historia que me contó de este poemario es que en sus inicios, la gente de ese entonces, como era Dios y la educación laica y toda esa cuestión, como que no encuadernaba. Pero pues Dios no tiene que estar peleado con el arte. Eso es lo que siempre he pensado. Incluso en este libro puse algunas frases bellas, incluso no lo alcanzo a leer aquí, el de Ok. Frases de Albert Einstein. Sí. ¿Qué dice? Dice aquí: los ideales que han iluminado mi camino y una y otra vez me han infundido valor para enfrentarme a la vida con ánimo han sido la bondad, la belleza y la verdad. ¿Y en dónde está todo eso? En la fe. Pero qué bueno que no desistió y que siguió adelante, y ahí está, ahora sí que está este libro publicado y debe ser una gran satisfacción. Sí, por supuesto que sí. Y ya tengo entendido que el último libro, esta novela, Un extraño regalo,
ya fue hace poco, El ¿no? Instituto de Cultura me hizo el favor de publicarlo A su- hace un año. Hace un año. Hace un año, A sus 80 años. 81 ya. Ya. Oh, miren nada más. Sí, porque ya voy a cumplir 82 en noviembre. Sí, no falta poco que vamos a estar de fiesta. Si Dios quiere y llego. Dios lo permita. Y tengo entendido que hay un trasfondo muy interesante con estas dos novelas, ya que tienen mucha referencia a la cultura olmeca y maya. Por supuesto. ¿Nos que podía hablar de cómo es que surgió esa necesidad o hacer esa referencia? Bueno, la primera vez que fui con mi esposo a España, una amiga, la esposa de su mejor amigo, se hizo muy amiga mía, y me dijo, cuéntame de Palenque. Sé que acaban de descubrir una pirámide en Palenque muy importante. Y yo a los 39 años más o menos, que fue esa época, nunca había ido a Palenque. Y de los mayas nada más sabía que estaban en Yucatán. Y Chichén Itzá, es todo lo que sabía. Nunca había visitado una ruina maya, ni había leído más sobre eso. Y en esa época solamente había yo estado en Teotihuacán. No conocía nada más. Y lo más penoso era que vivíamos a hora y media de Palenque, en Ciudad Pemex. Y yo nunca había ido. Pues me sentí tan avergonzada que le dije que le prometía que para el próximo viaje le iba yo a dar una cátedra, pero que no había podido ir a Palenque todavía. No le expliqué que nunca había ido. Entonces vine con mucha vergüenza, empecé a comprar todos los libros que encontré sobre los mayas. Te digo, no diré que todos, pero por lo menos 8 o 10 los leí a fondo. Y hice que mi esposo me llevara a todas las ruinas mayas que habían, donde no pude ir a Tikal. Nunca se me hizo ir a Tikal, que era mi sueño dorado. No, pues su experiencia de vida y pues qué bonito que nuestras raíces principales las haya logrado plasmar en esta manera y obviamente tratando de acercarse a que las nuevas generaciones conozcan un poco de nuestra cultura. Sí, eso es lo que me llamaba la atención, que no le pasara a nadie más lo que me pasó a mí, de quedar en vergüenza de no saber nada de mi país, creyendo que era yo muy culta, porque la verdad que yo sentía que tenía cierta cultura, pero no sabía de lo mío. Y eso es lo que a muchos nos pasa. ¿Cuál sería su mensaje para todos aquellos tabasqueños, mexicanos, ya sea que se dediquen a la literatura, a la escultura, a la actuación, cualquier rama artística y que están desarrollando? ¿Qué le diría a todos ellos? Bueno, en primer lugar diría, hay que ser auténticos, ni imitar a nadie. No imitar a nadie. Ser auténticos y elevar la cultura, no llevarla a los albañales, que es hablar de lo peor, de lo más bajo. Al contrario, la palabra cultura quiere decir cultivar, elevar, llevar hacia arriba. Entonces, ¿por qué hablar solo de cosas soeces, de pornografía? Eso cualquiera lo hace. Un artista debe de hacer cosas que lo hagan mejor a él y a los que lo vean o lo lean. Esa es mi opinión. ¿Y qué le diría al público general que nos sigue? No necesariamente artistas, el contador, el ama de casa, el estudiante, las personas. ¿Qué les diría? ¿Qué les aconsejaría? Bueno, para conocerse a sí mismo hay que saber de dónde venimos, cuál es nuestra cultura, por qué tenemos que estar conscientes de que además de lo azteca, y lo maya, y lo otomí, y lo que sea, también tenemos la parte española que no la podemos negar. Es una cosa infantil decir todavía que odia uno a los españoles porque nos conquistaron, después de tantísimos siglos. Entonces hay que saber ser
mexicanos, como somos, completos, con todas nuestras raíces y todas nuestras culturas, que son muy lindas, muy altas y muy importantes. La cultura olmeca, maya, azteca y la cultura española son de las más importantes en el mundo y estamos orgullosos de ello. Bueno, chocotecos, damos por terminada la conversación. Espero que hayan disfrutado mucho esta plática y pues bueno, nos estamos viendo, chocotecos. Ya tendremos próximas entrevistas. Muchísimas gracias, Chaylita hermosa. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Adiós, chocotecos. Bueno, chocotecos, muchas gracias por seguirnos y no olviden suscribirse al canal y los pulgares arriba para que tengan acceso a nuestros siguientes videos. También búsquenos en Facebook, Chocoteca, con